Ahora vamos a hablar sobre las asignaciones por valor y por referencia en JavaScript, pero para ello vamos a crear dentro de la carpeta JS un nuevo archivo que vamos a denominarle asignación valor referencia.js. Y también lo que vamos a realizar es incluir en nuestro index.html ese archivo que se denomina asignación valor referencia y vamos a comentar el anterior enlace. Bien, para que puedan entender de mejor manera cuál es la asignación por referencia y asignación por valor, vamos a realizar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a comentar una asignación por valor y aquí debajo una asignación por referencia. Definamos una variable que diga una variable a, en la cual vamos a, por ejemplo, aquí colocar un valor de 20. Vamos a imprimir también aquí con la consola esa variable a. Y si ustedes ahí pueden observar, bueno, tenemos ya el valor que estamos esperando. Y aquí, por ejemplo, nuevamente definamos una nueva variable que va a decir b. Y vamos a incluir o asignarle lo que tiene la variable a. Entonces yo aquí imprimo la variable b. También vamos a tener un valor de 20, ya que estamos simplemente asignando el valor que tiene a la variable b. Y por ejemplo, aquí voy a tratar de reutilizar la variable b y voy a modificar su valor con otro valor que diga, por ejemplo, hola. Y si ahora imprimo, efectivamente tengo ya que la variable b ya tiene un valor de hola y que está en un tipo de dato string, porque aquí ya lo podemos reconocer que tiene un color negro esas letras, ese resultado. Y si yo, por ejemplo, quiero también mostrar el valor que tiene la variable a, ahí yo podría decir que tiene un valor de 20, lo cual está respetando el valor que se le ha asignado en principio a esa variable a, y que es de tipo número, porque aquí yo lo veo con un color de azul, y eso me indica que es un tipo de dato de número. Entonces, cuando realizamos una asignación por valor, es que cuando, por ejemplo, aquí modificamos en la variable b, simplemente estamos modificando el valor de esa variable, pero no estamos modificando el valor de origen que tiene la variable a. Entonces, a eso nos referimos con solamente realizar una asignación por valor, y generalmente son en los tipos de datos primitivos. La asignación por referencia, sin en cambio, tiene otro diferente comportamiento. Por ejemplo, aquí vamos a definir una nueva variable que vamos a decir array a, y yo sé que todavía no hemos visto la definición de un arreglo, pero simplemente quiero que me sigan, ya que en una posterior clase vamos a ir a más detalle acerca de los arreglos. Pero simplemente les pido que en esta clase me sigan como lo estoy realizando, para que puedan entender cuál es la asignación por valor y cuándo es una asignación por referencia. Bien, entonces aquí vamos a definir simplemente un arreglo, se lo define con los corchetes. Y por ejemplo aquí vamos a almacenar valor de 1, 2, 3 y 4. Y esto por ejemplo lo vamos a imprimir también en la consola. Entonces decimos console.log e imprimimos array a. Bien, ahí tenemos ya el resultado que estábamos esperando, que es del arreglo, esos valores. Y por ejemplo aquí nuevamente voy a definir, pero ya un arreglo, un array b, que ese también vamos a decirle que tenga el valor o la estructura del array a. Entonces yo aquí imprimo en la consola array b, también voy a esperar obviamente esos valores que hemos definido en el arreglo a. Y aquí por ejemplo
vamos a hacer una inserción, una modificación en el arreglo B. Que por ejemplo aquí vamos a llamar al arreglo B, es decir, al array B, y le vamos a colocar un método push que vamos a insertar, por ejemplo, aquí no voy a colocar un número, voy a colocar un tipo de dato string para que se note de mejor manera, va a ser el 5. Entonces, si observamos en la consola nos dice que tenemos todos los valores que tenemos en el array A, 1, 2, 3, 4, y le estamos insertando además en el array B un valor de 5, pero en otro tipo de dato que es string. Y si hacemos, por ejemplo, nuevamente la impresión, pero ya del array A, también ahí observamos que nos ha modificado el valor de origen de ese arreglo A, que también lo ha modificado y lo ha insertado este valor de 5, lo cual tal vez no estábamos esperando, y eso es lo que no sucedía con el anterior ejemplo, ¿no? Que cada uno respetaba su asignación por valor. Pero sin en cambio, en los arreglos, en los tipos de datos de objetos o compuestos, tienen una asignación por referencia. Y eso es cuando nosotros realizamos una inserción en el arreglo B, también estamos realizando la modificación en el arreglo A. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya que podríamos tal vez esperar valores no deseados. Bien, en conclusión, los tipos de datos primitivos son o tienen una asignación por valor, mientras que los tipos de datos compuestos o objetos, ahí también estaría el array, tienen una asignación por referencia. Bien, sin más, nos quedamos aquí y nos vemos en el siguiente video.